Las personas en las cárceles suelen ser uno de los sectores olvidados de la población. Y es comprensible. ¿Quién querría preocuparse por un secuestrador o un homicida? ¿Por qué habríamos de tenerles condescendencia o empatía si ellos no lo tuvieron con sus víctimas? Seguro muchos de ustedes pensarán que esa gente que es capaz de cometer crímenes de esa índole no merece nada de nuestra parte como ciudadanos, ni un poco de atención. Pero, ¿qué pasa con la gente que no ha cometido ningún crimen? ¿Qué pasa con las mamás que fueron encerradas por sus maridos por tener un ataque de celos? ¿O qué pasa con los hombres que han sido encerrados por tener a una esposa posesiva? ¿O aquellos que fueron víctimas de la corrupción y de la deficiencia del sistema penal en México, en el que a cambio de una moneda pasas de ser inocente a culpable por algo que no cometiste? A lo mejor por no llevarte bien con alguien de estatus socioeconómico más alto que tú. Es totalmente indignante cómo cada día ingresan cientos de personas a reclusorios preventivos y centros de readaptación social en México, que son inocentes. ¿Qué pasa con ellos? Los mexicanos somos personas sumamente extraordinarias, pero se nos está olvidando algo. A principios de este año, Ciro Gómez Leiva publicó en Imagen Noticias un reportaje especial en el que se presentan más de 30 horas de grabaciones sin censura dentro del Reclusorio Preventivo Norte en la Ciudad de México. En este reportaje se ven las condiciones en las que viven los reclusos, que son sumamente deplorables. Ellos deben enfrentarse a la falta de servicios como agua potable, luz, ropa, comida de buena calidad, una cama donde dormir, servicios de sanidad, servicios de enfermería, demás. Además, hay epidemias de SIDA, tuberculosis, piojos, enfermedades respiratorias y enfermedades asociadas con piquetes de pulga de rata, que corren libremente en los pasillos y entre las camas de los dormitorios. Todos los servicios antes mencionados son servicios de los que los reclusos sí pueden gozar a cambio de una moneda. En estos lugares, una moneda de 5 pesos puede hacer la diferencia. También el hecho de que tengas acceso a comida que no esté echada a perder, comida que hacen los mismos reclusos en sus celdas. Y lo más preocupante, 5 pesos cuesta un teléfono de mano de los custodios con el que puedes hacer llamadas de extorsión. La única limitante es tener que entregar una cuota diaria para poder continuar con el uso de ese teléfono. Todo es dinero, corrupción, maltratos y muchos más crímenes. Las autoridades están tan envueltas en los fraudes y la corrupción que una denuncia hecha por los reos hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría tardar años en ser procesada. Porque sí, los presos siguen siendo personas y siguen teniendo derechos. Todos estos tratos se viven por igual, seas culpable o seas inocente. Te privan de tu libertad, de tus derechos, de tu oportunidad de decidir y de tu oportunidad de vivir de una manera digna. Otro punto preocupante es que en el caso especial del Centro de Reinserción y Readaptación Social Santa Marta Acatitla, a las madres que dieron a luz a sus hijos ahí dentro, se les da la oportunidad de conservar a sus niños hasta los 5 años, y en caso de que no hayan dado a luz allá adentro, se les permite ingresar a la visita tengan la edad que tengan. Estos niños son privados de su libertad desde mucho antes de nacer, y esto podría causarles traumas de por vida. Después de varios meses de estadía, las familias comienzan a cansarse. Hay familias que no pueden pagar constantemente las visitas, porque claro, cada visita cuesta. Estas mujeres que son abandonadas después de varios meses por tener condenas largas, son abandonadas a su merced. A veces, no saben de su familia en años, dependiendo de qué tan larga sea su sentencia. Muchas de ellas nunca son perdonadas por su familia por sus crímenes. Y existe ese sector, que no cometió ningún delito, pero por negligencia, corrupción y un mal manejo del abogado, pasan meses e incluso años ahí, sin saber nada, sin tener noticias y sin la posibilidad de costear un buen abogado. Además del maltrato y corrupción por parte de las autoridades, los reos tienen que enfrentarse a tener relaciones con otros reos. Por esta lucha de supervivencia, los reos tienen conflictos constantes. Un ejemplo claro es el conflicto que hubo en el penal de Neza Bordo, en el que los reos incendiaron la prisión dejando a 2 heridos. Esto se desató a consecuencia de que un grupo delictivo torturaba a los demás reos, esto con el objetivo de poder extorsionar y sacar dinero a sus familias. Una televisora a nivel nacional publicó los videos que fueron capturados y enviados por uno de los reos. Esto causó gran descontento a las familias de los reos que eran torturados. Las familias exigieron respuestas, y esto hizo que se destituyera al director del penal. Posteriormente se supo que estas torturas se realizaban con armas blancas,
lo cual provocó que hubiera un operativo de remoción de objetos prohibidos, objetos que desde un principio no debían estar en posesión de los reos, lo cual hace evidente la deficiencia de la seguridad del lugar, así como el riesgo al que se tienen que exponer los reos día a día. Esto también hace evidente la poca atención que se le dio al caso, ya que la última noticia reportada de este incidente fue del 3 de noviembre de este año. Ahora, no se sabe en dónde están las personas que torturaban a los demás reos, no se sabe cómo es exactamente que estos reos obtuvieron esas armas blancas que se supone que eran prohibidas, pero claro, la respuesta es evidente. Existen muchas historias, algunas contadas, como la de la misteriosa caída de una rea desde un tercer piso, lo que causó su muerte, y algunas otras nunca. Lo importante es que las que se cuenten dejen de ser ignoradas. Tomando como ejemplo esta, hay teorías en las que se dice que la interna se suicidó, pero hay otras en las que se dice que las custodias la aventaron. A pesar de que se pudo haber cometido un homicidio, la noticia quedó ahí, en un pequeño espacio en el periódico Reforma. Las cárceles en otros países se preocupan y respetan los derechos humanos, así como el bienestar de las personas, ya que se dedican a la reinserción y la rehabilitación social. Nuestras cárceles, en cambio, se dedican al escarmiento, en toda la extensión de la palabra, pues se les hace pasar por mucho, mucho sufrimiento. Además del riesgo que corren los internos, ya sea por peleas entre ellos mismos, las condiciones en las que viven, las enfermedades o el maltrato de los custodios. ¿Te imaginas ser hermana, madre, amiga de la mujer que murió y jamás saber qué fue lo que pasó, porque nadie exige respuestas? No debemos ignorar a esta gente que está pasando por tanto sufrimiento, pues las cárceles siguen siendo parte de México y están incitando a la creación de nuevos criminales, ya que todo esto es una lucha por supervivencia, pues en esta lucha aprenden a robar, a torturar, a matar y a extorsionar para poder pagar una vida digna. A lo que yo les invito es investigar, a informarse, a buscar respuesta y en caso de no encontrar respuestas, a exigirlas. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de exigir que se haga justicia, que cada quien pague por lo que cometió, sin necesidad de correr riesgos innecesarios. Debemos exigir que cada quien pague, privándole de una de sus garantías más importantes, que es su libertad, pero nunca privándole de su dignidad. Debemos exigir que los derechos humanos sean respetados para todos por igual, porque sean criminales o no, siguen siendo personas, como tú y como yo. Garanticemos que nunca hemos de pasar por los riesgos que están pasando estas personas ahora. No ignoremos que caer en ese lugar es muy fácil. No ignoremos que hay gente inocente, pasando por un sufrimiento innecesario, sea por la razón que sea. No ignoremos que hay gente que quiere olvidar y que está siendo olvidada.